Universidad Católica de Santa Fe. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, le saluda Marcelo de FM Las Misiones. Muy buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo Como siempre, andás? un gusto acompañarlos. Bueno, hoy ya tenemos ley, ya ha hecho algo concreto, la baja de la edad de imputabilidad. A partir de ahora va a cambiar. ¿Cree usted que como profesional, también como justicia misionera, qué hay que hacer a partir de ahora? ¿Qué podría cambiar a partir de esto una vez que se reglamente? Bueno, en realidad lo primero que vamos a tener que ver es cómo se soluciona la dificultad que territorialmente vamos a tener las distintas provincias para afrontar los cambios que la ley establece y manda, ¿no? Ujú. Porque obviamente podemos ver cuando leemos la normativa que se establece la obligatoriedad de crear centros especializados para Sí. poder efectivizar las condenas que se generen a partir de esta punibilidad diferenciada. Ujú. Y el principal problema, como hablábamos en alguna otra comunicación, es que ni siquiera esto es una inversión que se pueda pensar como algo de una sola vez. Ujú. Hacer una inversión que va a tener que mantenerse en el tiempo, Sí. porque va a demandar personal especializado que pueda responder no solamente a los requerimientos de la privación de la libertad, sino de las particulares circunstancias de vida de los adolescentes y niños que van a tener alojados, ¿no? Ujú. Esto Imagino. verdaderamente genera un cambio de paradigma en lo que es incluso la intervención de un servicio penitenciario, porque tenemos que pensar que no es solamente privar de la libertad, sino asegurar todos los derechos que como niños van a tener estas personas eventualmente condenadas. Ujú. Analizándolo así, entonces no podrá ser de rápida aplicación. Sin dudas que no, porque hay que garantizar esos espacios. Igualmente, ya en la comunicación anterior advertíamos que Sí. se genera un claro problema en relación a este punto, porque tenemos que pensar lo siguiente. Cuando un juez penal condena, que las condenas eventualmente van a poder existir, o sea, se va a poder condenar a un niño de 14 o 15 años, a partir de ese momento tenemos una situación jurídica distinta para la persona que tiene una condena con una pena privativa de libertad. Ujú. Pasa a estar en responsabilidad del juez de ejecución. Imaginémonos, en nuestra provincia ni siquiera tenemos jueces de ejecución, Sí. son los jueces de los tribunales penales que dictaron la sentencia quienes ejercen ese rol, que van a tener a una persona con una pena, una sentencia, una pena privativa de libertad y no van a tener a dónde depositarla. Ujú. Esta es la realidad que se nos va a presentar el día de mañana, literalmente cuando la ley comience a tener los primeros receptores de esta Sí. normativa. Y Ujú. eso es un grave problema porque ¿qué pasa? Tenemos el ejemplo de lo que sucede con las personas que tienen una condena con una pena privativa de libertad que se supone que no deberían ir a unidades penitenciarias, a comisarías. Ujú. Pero si las unidades penitenciarias no tienen el lugar suficiente, ¿a dónde terminan yendo? A las comisarías. Sí. Y eso está Y pasando hoy. lamentablemente esto es algo que nos permite ver cómo se puede llegar a replicar. Ojalá no pase, Ujú. ojalá no suceda y me esté equivocando. Pero Sí. lamentablemente, viendo lo que es el ejemplo con estas analogías, que si se me permite son comparables, porque algo que no está permitido ante la necesidad se vuelve, se habilita. Si esto sucede con los niños, vamos a encontrarnos con la situación de que aunque la ley diga que no debe ser así, se terminen generando estas situaciones que, aunque no son concordantes con el texto de la normativa, se terminan dando en la realidad. Ujú. Claro Es que muy sí. complicado decir que vamos a poder cumplir con los requerimientos, no solamente físicos, como decía hoy, sino también de atención permanente que Ujú. se requieren para que verdaderamente esta ley cumpla con estos mínimos estándares que establece. Sí, sí. Claro que cada jurisdicción es diferente. No es lo mismo Buenos Aires que Misiones. Y Misiones tenía un sistema de, cuando un menor delinque, tenía ya aplicado un sistema. ¿Ese sistema funcionaba? ¿Cree que debería continuar como estaba o por ahí también necesitaba un ajuste? El problema, como hablábamos también en la comunicación anterior, es que el sistema, es, a mi modo de ver, y esta es mi opinión profesional, Sí. estaba bien diseñado. Por ahí necesitábamos, y esto siempre es cierto, mejorar la cuestión de la implementación. Porque muchas veces cuando veíamos la aplicación de un intento de aplicación de una justicia restaurativa, terminábamos interpretando una impunidad porque no se aplicaban adecuadamente los mecanismos que la ley establecía que estaban a disposición.
Pero por eso decía también que es como intentar tapar el sol con un dedo. ¿Por qué? Porque nosotros, en vez de hacer funcionar un buen régimen que teníamos, estamos pretendiendo que con cambiar el régimen mejoraremos las condiciones de implementación. Y esto realmente no solamente cierto de que vamos a mejorar algo por cambiar el número de ley, sino que encima le damos el aditivo de que bajando la edad de inimputabilidad de las personas, de imputabilidad en realidad, de las personas, generamos la posibilidad de que se incrementen esos números y no podamos verdaderamente aplicar una justicia restaurativa y medidas que favorezcan al desarrollo del niño, sino que vayamos a lo que lamentablemente el derecho penal tiene como el último efecto cuando se nos agotan las instancias, que es el régimen punitivo. Esto me parece que es de vital importancia. ¿Por qué? Porque siempre la justicia restaurativa debería ser, y esto es también una opinión particular y personal, la regla que busca solucionar el conflicto desde los medios menos lesivos para la sociedad. Y aquí ya no es una opinión personal, sino un mandato constitucional de que la pena tiene que ser la última ratio, la última instancia. Y acá justamente estamos habilitando adelantar esa última instancia, incluso en niños, en adolescentes. Acá me parece también muy importante entender lo siguiente. La edad, los 16 años, no era un monto puesto o un número puesto al azar. Tenía una base científica que hoy por hoy se ha decidido modificar realmente sin mayores puntos de análisis, porque decíamos ya anteriormente, las cifras de delitos cometidos por personas en esa franja etaria verdaderamente demuestran que no hubo un análisis adecuado de la situación que demostrara la oportunidad y la necesidad de cambiar y de modificar esto. Creo que lamentablemente estamos frente a una reforma que tuvo más bien un fin político y demagógico que verdaderamente la búsqueda de una solución real y concreta a un problema que, como digo, no tiene una base real que haya tenido que ser solucionada en nuestro país. Bien. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por explicarnos así también como docente, tan sencillo que por lo menos entendemos todo, que obviamente para la sociedad en general entender estas modificaciones cuesta bastante. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Un gusto como siempre. Hasta luego, nos vemos. Adiós. La doctora Luciana Sommer Aromí es docente de Derecho Penal y nos explicaba el por qué está en desacuerdo con esta modificación de la reforma que se ha dado el día de hoy, esta sesión que ha comenzado a las 11 y que llevó a la reforma penal juvenil, llevando la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Santa María de las Misiones, 89.3. Información